Bueno, buenos días, estudiantes, profesores, autoridades de la facultad, de la universidad, profesores también de otras facultades y a todos ustedes presentes. Les damos la bienvenida a esta presentación del proyecto de documental interactivo Archivero Disidente, del cual de este proceso vamos a dar cuenta hoy. Solamente algunas palabras para contextualizar antes de partir con las presentaciones. Según el último informe anual de derechos humanos de la diversidad sexual y de género, las denuncias y casos por discriminación contra la población LGTBIQANB+, bajaron un 6,1% en Chile, pero los crímenes de odio aumentaron a 6 casos, la cifra más alta desde que se lleva registro. El análisis sumó 1.046 casos de atropellos homo-transodiantes durante el 2022 en Chile, con una compleja realidad, especialmente en regiones donde la institución reporta que Valparaíso sigue siendo la región con más asesinatos, seguida por Tarapacá, Santiago y Los Lagos. Estos datos, a los que como equipo le fuimos tomando el pulso en los últimos 5 años, que luego explicarán en detalle las personas acá presentes, nos llevaron a preguntarnos por la representación en los medios de las personas de las disidencias sexogenéricas, especialmente en regiones de Chile. Con ese eje como ruta nacía el interés de registrar historia en vida y fuera de la crónica roja, y que éstas fueran parte de un archivo digital y documental. Así la pregunta, ¿cómo imaginas que será contada tu historia en el futuro como parte del proyecto y el sitio web?, cobraba más fuerza y fue un punto de partida para el desarrollo de este proyecto, financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual en la línea de producción audiovisual Otros Formatos en la convocatoria 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Este camino comenzó a gestarse el 2020, en plena pandemia, y ha significado un proceso de más de 3 años de trabajo. Archivero Disidente, es importante recalcar, fue realizado por un equipo multidisciplinario de profesionales y creado en conjunto con alumni de la Facultad de Comunicación y Letras de la UDP, en el núcleo central de la producción, en el corazón de Archivero, y con quienes se trabajó desde la postulación hasta la publicación final hace unos meses atrás en el Festival Internacional de Cine Amor. Se encuentra el realizador y periodista Luca Montesinos en la dirección de contenido, alumni de la Escuela de Periodismo, aquí a mi lado. Mariana Barahona, artista y publicista en la dirección audiovisual, alumni de la Escuela de Publicidad. Y además, entre sus integrantes está el alumni Ignacio Aguirre, que también nos acompaña hoy, a cargo de la investigación y producción periodística, y también la egresada María Ignacia Santos, quien fue parte del equipo inicial de desarrollo del proyecto. Quisiera nombrar también que en el proceso de producción participaron más de 10 estudiantes de periodismo de nuestra universidad, entre ellos Javier Bascuñán e Ignacio Velázquez, de 5º año en el montaje, Ignacia Pessoa, Maite Agurto, Valentina Mella, Isidora Rojas e Ignacio Torres, de 4º año, que formaron parte de una práctica lectiva donde apoyaron en redes sociales y difusión, y Renata Landerer, Tiare Riquelme, Diego Acuña y Andrés Infante, de 2º año, quienes trabajaron en las transcripciones y en los testeos de usabilidad durante el año pasado. Desde hace más de 5 años en el Laboratorio Digital hemos impulsado varios proyectos junto a equipos interdisciplinarios de personas que nos desafiaron ante el concepto de archivo digital. Desde la investigación y la creación nos hemos planteado construir paradojalmente archivos en un espacio que, si bien en este caso no es físico, sí plantea recorridos, participaciones y trabajar con una materialidad compleja, construida en este caso por códigos, plataformas y formatos multimediales. Como sabemos, en una escuela donde hablamos de comunicaciones y medios, llevamos más de un siglo documentándonos audiovisualmente como seres humanos a través del cine. Y las nuevas tecnologías nos han desafiado a cómo se seguirá haciendo este registro y nos llevan a preguntarnos cómo se abren a través de ellas nuevos espacios de representación. El archivo, como gran palabra, como gran concepto, ha estado históricamente ligado al poder. Y planteárselo con nuevas herramientas digitales y audiovisuales nos permiten pensarlo como una exploración narrativa, una construcción que pueda ir abriendo nuevos torrentes de historia y representación.
No hay otra forma, y siempre pensamos como equipo, de ver los archivos que no sea a largo plazo. Y pensarlo desde otras categorías y formas fue el espíritu con que se creó colectivamente este proyecto. Proceso donde aprendimos de lo técnico y lo humano, de metodologías e historias de vida y de la cual darán cuenta el equipo aquí presente. Voy a leer una breve biografía de quienes me acompañan hoy en esta mesa. Luca Montesinos es periodista, transmasculino y activista con enfoque LGTBQIA, codirector de Silenciadas, un cortometraje documental sobre Nicole Saavedra Bamondes, y de otras piezas audiovisuales que aportaron a la causa Justicia para Nicole. Participa del proyecto audiovisual Ataca Colectiva y dirige y es parte de la dirección de este proyecto, de Archivero Disidente. Actualmente es Product Manager de la agencia de publicidad Planta. Mariano Barahona Farías es publicista trans no binario, ha trabajado en agencias de publicidad como director de arte y creador de contenidos digitales, se especializa en el área audiovisual como director de fotografía, montajista y postproductor. Actualmente es parte de una cooperativa de trabajo disidente La Causa, ligado a Amnistía Internacional, que vela por derechos de las personas trans no binarias, haciendo activismo callejero y gestión de encuentros culturales abiertos a la comunidad LGTBIAQ+. Ignacio Aguirre comenzó su carrera profesional colaborando para el especial de La Tercera sobre los 10 años del terremoto del 27F, realizó su práctica profesional en Mega Noticias y posteriormente participó del especial de Vergara 240, El regreso del hambre, investigación ganadora del premio Pobre que no cambia de mirada 2021. Actualmente se desempeña como ejecutivo de Influencer Marketing en la agencia Alicia. Así que bueno, sin más, voy a pasar la palabra también al equipo, donde traemos una presentación para irles contando en el fondo cómo fue este proceso y conversar con ustedes también. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos muy entusiasmadas y nerviosas también. Bueno, yo me presento de nuevo, soy Luca, soy periodista, estudié en esta universidad. Hice muchas ayudantías en esta universidad, quizás alguien le hice clase aquí, no veo a nadie en verdad porque no se ve de aquí, pero nada, estoy igual muy contento como de poder haber generado esta instancia. Creo que yo lo encuentro interesante porque a veces los procesos universitarios pueden ser un poco dolorosos, un poco angustiantes, y creo que a veces cuando uno ve como realidades un poco más cercanas o cuando tú no te visualizas o no te reflejas en otros, a veces es bueno como conocer otras historias que pueden acercarte. Y yo creo que eso a mí me pasó mucho en la universidad y me acerqué con los últimos años a como a crear cosas que realmente me hacían mucho sentido. Bueno, esto es Archivero Disidente. Somos un grupo interdisciplinar. Con Mariano nos conocimos en el 2015 en esa revuelta feminista donde se creó el primer colectivo feminista de la UDP, aunque ustedes no sabían, y ahí empezamos a ser muy buenas amigas, y finalmente después Ignacio se unió al proyecto cuando ya estaba esto más formado, pero ¿de dónde nace un poco esto? Súper importante, quizás como que si damos vuelta la diapo que viene. Nuestra historia, bueno, yo y Mariana partimos siendo personas lesbianas, como esa era nuestra como identidad, de alguna forma. Claramente que para nosotros los procesos identitarios nunca terminan. Yo ahora soy una persona transmasculina. Y bueno, cuando partió todo esto fue siendo personas lesbianas que, por ejemplo, estaban en el espacio público y nos empezábamos a dar cuenta como de que nuestra vivencia también era algo que era muy complejo. Nuestra existencia era compleja en sí. Y nos dábamos cuenta al caminar en la calle, nos dábamos cuenta cuando nos acosaban, etcétera, etcétera. Las familias, todo lo que implica ser una persona disidente dentro de un mundo que es básicamente bien heteronormado. Entre eso empezamos a hacer muchas reflexiones de por qué nos pasaban estas cosas. Y por qué siento que nuestra existencia no la veíamos tan presente como en los medios de comunicación. No había una representación de grupos lesbianos o lésbicos que estuvieran como siendo parte del cotidiano, un poco de las comunicaciones. Y eso siento que hacía mucho también en cómo éramos también personas que sufríamos violencia,
que creemos que eso pasa mucho, como al no estar estas personas cotidianamente en los medios, son personas que están mucho más vulnerables, que están mucho más propensas a sufrir violencia. Y ahí empezamos a hacer reflexiones. Y también estábamos, que aquí no sé si lo ven, pero hay una pregunta que es como, ¿quién cuenta nuestras historias y quién me representa? También pasa que yo fui muy categórico y hicimos una reflexión de que finalmente quienes cuentan nuestras historias son personas que están muy alejadas de las disidencias, que no hacen quizás un trabajo que sea colaborativo con disidencias, y como ese extractivismo era algo que yo sabía que o era una caricatura que yo veía o era algo que estaba totalmente alejado de la realidad, y seguía como propiciando estereotipos de género de alguna forma. Y de pronto ya lo que pasó fue que yo tenía que egresar y hicimos con Caro, que fue mi profe título, para documental, un documental que se llama Silenciadas, que es la historia de Nicole Saavedra Bahamondes. Yo no sé si ustedes conocen el caso de Nicole Saavedra Bahamondes. Nicole Saavedra Bahamondes fue una persona, una chica lesbiana que fue asesinada en Quillota. Quillota queda en la quinta región también. El caso de Nicole creo que marcó un antes y un después un poco, creo que en el mundo de las disidencias. Cuando yo empecé a hacer el título, me di cuenta, y yo solamente conocí el caso de Nicole porque fui a una tocata punk, así que había una persona que tenía una polera de Nicole. Y cuando vi la polera de Nicole, dije, wow, Nicole Saavedra, ¿por qué tiene esta polera Las Orregias? Una banda muy buena que si les gusta, podrían buscarla. Y de pronto empecé a buscar en internet y no había noticias sobre Nicole Saavedra. No había un clipping de prensa, que era como muy, muy escaso. Y solamente existía como las notas que para mi gusto eran como muy indolentes, como de Chilevisión yendo a preguntarle a la mamá de Nicole como qué sentía porque su hija la habían asesinado. Así de crudo. Y cuando nosotros vimos eso dijimos, acá hay una problemática, y creo que es muy importante como que contemos la historia de Nicole Saavedra Bahamondes. El documental estuvo muy interesante, creo que ha sido una de las cosas como más importantes que he hecho en mi vida, y siento que el momento de la tesis lo dio para eso, porque igual fue una investigación, o sea, había una preparación, tuvimos un contacto con la familia, hicimos una entrevista en profundidad, y después el cortometraje ayudó para la causa de justicia por Nicole. O sea, el documental lo fuimos mostrando en distintas ciudades, la gente se iba enterando del caso de Nicole, empatizaban porque veían esta realidad cerca, se acercaban a nosotros y decían, ya, ¿cómo podemos ayudar? El movimiento de justicia por Nicole creció muchísimo. Y finalmente ahora está en internet, quien quiera lo puede encontrar, se llama Silenciadas, y ayudó mucho, y fue también un proceso muy marcado como con mucho, creo que fue con mucha responsabilidad con la familia, y ahora está público. El documental antes no estaba público, ahora está público. Y así partió esto un poco, como quienes cuentan nuestras historias, cómo las cuentan. Y creo que Silenciadas fue como nuestro puntapié inicial, donde Mariana trabajó en la postproducción del documental. Y después de que tuvimos esa muy buena experiencia con Caro, porque igual creo que Caro es una figura muy importante, siento que no solo en mi vida, porque son de esas personas que te encuentran en la universidad y saben que tienes un potencial o que tienes algo que contar, y me vio, yo creo que tan entusiasmado que, como con esto, que dijo, oye, hagamos algo más, como creo que funcionamos muy bien trabajando juntos, podríamos postular algo. Y Caro a mí me enseñó mucho también sobre el documental interactivo, que es un documental que no es un documental como lineal, no es una película como clásica, o no es algo que tú vas, le pones play y termina. Y fue muy interesante. Y ahí fue como ya, ¿pero de qué lo hablamos? Porque ya habíamos hablado de Nicole Saavedra, pero ahí nos empezó como a generar como muchas preguntas, porque Nicole Saavedra era una persona que tú la ves con una expresión de género muy masculina. Masculina que antes, que la gente decía que era muy mal visto decirle a una persona camiona, que no es así, era una persona camiona caminando en la ruralidad. Entonces siempre nos preguntábamos, wow, qué agallas de esta persona, que heavy igual el coraje que tenés que tener para poder pasearte como por las calles de tu ciudad o de tu pueblo con la expresión de género que eres, ¿cachai? O sea, aquí en Santiago nosotros estamos más acostumbrados a ver como distintas identidades, pero en los otros lugares no es así. Entonces, ahí nos empezaban a dar muchas preguntas como la identidad en ruralidad,
la identidad de personas en vida, que eso igual era muy importante. Porque, por ejemplo, con el caso de Nicole, siempre las noticias o siempre llegábamos como esta persona falleció, esta persona sufrió violencia. Es como el post-violencia o el post-muerte. Y decíamos como, qué bueno es también hablar de que también vivimos, ¿cachai? Como que nos enamoramos, estudiamos, no estudiamos, tenemos familias que nos apañan, tenemos familias que no nos quieren ver. También, entonces, como que sentíamos que eso igual era muy importante. Y los procesos identitarios que nunca acaban. O sea, yo sé que yo ahora me presento de una forma, quién sabe mañana, son transversales. O sea, los procesos identitarios los vivo yo, como lo vive mi abuela, como lo vives tú, que está aquí, ¿cachai? Como que sabíamos que le llegaba a todas las personas. Se nos generaban muchas preguntas y también lo que también queríamos ver era como los contextos en diferencias de vivir fuera de la región metropolitana, porque igual sabemos que todas las historias también se abarcan desde Santiago o tenemos mucho más como identidades como parecidas en esta región y sabíamos que pasaba algo con la gente que no es de Santiago, que de hecho lo que decía Caro, como los crímenes en la región de los lagos, como heavy, es súper heavy. Valparaíso, que la región de Valparaíso que no es tan lejos, pero aún así hay una brutalidad y es como de los índices más altos de asesinatos. Zona roja, como se le dice. Entonces también queríamos salir un poco de nuestras propias narices y abarcar el contenido y contar historias de personas que viven y resisten siendo una identidad queer fuera de la región metropolitana. Bueno, como les decía, el documental no es lineal, no es una película completa, es un material audiovisual dispuesto en una web, que eso también es muy importante, o sea, es como de uso público, de libre acceso, se puede ver por parte, es como a elección también, de alguna forma, el documental interactivo toma como a quien es usuario, quien está navegando por la web, como una persona importante también en esto. Entonces, esa persona importante también conversa con el contenido un poco. Uno escoge los caminos, uno como que, yo siento que uno le pone play a las cosas que en ese momento quizás te están haciendo sentido. Y eso es muy importante. Integra usuario en la experiencia, lo hace parte, tiene punto de interactividad, es como una atmósfera interactiva. No es así como realidad virtual, que tengas que ponerte unos lentes, pero tiene una atmósfera interactiva. Y el storyline, como para que lo tengan, no sé si aquí hay gente como de grupos, o sea, de cursos audiovisuales, pero es un archivo actual, vivo y descentralizado sobre la identidad de 13 personas de las disidencias sexuales en Chile. El resumen ejecutivo, o es como el resumen más de corazón que podemos decir, creo que ejecutivo es como una palabra un poco fría, pero es como, el objetivo es generar un archivo digital histórico con la memoria emotiva de los procesos identitarios como herramientas de discusión y educación para las actuales y futuras generaciones. Y que es muy importante que sea un archivo en vida, como de personas que están ahora. ¿Se escucha? Sí. Ya. Solo agregar algo chiquitito, creo que también algo muy importante para nosotros y creo que también nace desde nuestras propias necesidades como disidencias, era también la idea de poder tener referentes. Creo que hay algo súper importante con la historia LGTBIQ+, es que muchas veces no tenemos referentes claros y cercanos. Quizá aquí en Santiago nuestras generaciones tenían como más referentes, pero la realidad en región es muy distinta. Hay muchas personas muchas personitas queer chiquititas que nacen sin referentes y creo que también Archivero viene a ser una herramienta donde podáis encontrar referentes más cercanos a lo que vives tú en tu realidad también. El target es como claramente igual como las disidencias en sí, como nuestro primer público, pero también familias y núcleos cercanos de las disidencias, como también es un material que mucha gente puede visitar porque de pronto tiene un hijo trans o conoce a alguien así y no sabe más o menos como nada de ese mundo, entonces es un buen referente también. Y también a organizaciones gubernamentales o docentes, etcétera. Ah, sí, pues ahora vamos a ir a un liceo a presentar el proyecto. Y ahora pasamos, te voy a dar el pase. Y la preproducción, primero partimos porque el documental de Nicole nos llevó a conocer a muchas personas, entonces teníamos un Excel de muchos colectivos feministas, de muchas también gente que trabajaba en municipios de pronto, en las oficinas de diversidades, y con ese Excel llegamos a Ignacio,
heavy igual porque nos ayudó mucho con un orden y como con todo lo que es el mateísmo del orden y de que no se pierdan como las entrevistas y de que sepas muy bien a quién estás entrevistando y de qué comuna es. Y finalmente Ignacio nos ayudó con las entrevistas y les va a contar. Bueno, ¿se escucha bien, cierto? Sí, ya. Sí, pues yo llegué al proyecto igual gracias a la Caro, que fue su ayudante un tiempo y ella me invitó a este proyecto que también me hacía mucho sentido. Me llegaba mucho, a mí siempre me interesó cuando salí de la U hablar sobre temas de la disidencia, tratar de dejar de enmarcarlo solamente en lo trágico, en lo malo. También cuando me dijeron como, son historias en vida. O sea, qué mejor que alguien de la disidencia que te va a contar su historia. ¿Por qué te la tiene que contar siempre familia, amigos, cuando ya no estás? Entonces, cuando partí este proyecto, contexto, yo estaba recién saliendo de la universidad, onda, primer proyecto me dicen como, ok, tienes que buscar historias en regiones en plena pandemia. Yo así como, ok. 40 historias en ese minuto. Claro, empezamos con esta base de datos que ya tenían como armada. Yo la fui como ordenando, buscando y, digamos, hablando con cada una de estas colectivas organizaciones con el fin de que nos pudieran dar ese primer nexo, porque al final, ¿cómo voy a llegar a historias que no conozco en un territorio que no conozco? Sin que, digamos, la gente que vive ahí, que conoce esas historias. Entonces, así comenzamos con esta investigación. Fueron de mucha ayuda a los colectivos, les hicimos hasta flyers como para que ellos mismos en las redes sociales pudieran como difundirlo y hacer como, claro, campaña. Y fueron llegando muchas historias por ese nexo también, y que nos sorprendió mucho que muchas personas querían que sus historias fueran contadas. Entonces el proceso fue ahí como empezamos como con esto de hacer las primeras preentrevistas, que entre todo el equipo aquí armamos una pauta pensando en que son entrevistas muy profundas. Estamos hablando de que de manera online, porque estábamos en pandemia, cada uno en su territorio, estábamos hablando de las historias de vida de estas personas. No es como llegar y que dame una información, un dato, no, cuéntame tu historia. Cómo llegar a tener esa cercanía también fue todo un proceso y ahí fue cuando teníamos que armar una pauta de preguntas súper bien pensada en el sentido de que al principio, por ejemplo, lo que hacíamos nosotros era que la misma persona se presentara como quisiera, lo que quisiera decir, con los pronombres con los que se sentía cómoda. Y así también nos iba dando la pauta de cómo ir conversando con cada una de las personas. Fue un proceso súper como, igual al principio, muy complicado de que se abrieran. Hicimos más de una preentrevista con cada una. A medida que íbamos como ya seleccionando más o menos como qué historias nos parecían o por temas de territorio, fuimos también ya incorporando como otras temáticas que es como el tema de de las categorías, que es como está narrado este documental, identificando también ciertas, por ejemplo, ciertos objetos o ciertos como elementos de valor para cada persona y que pudiéramos a través de esos objetos contar su historia. Y digamos, de ahí en adelante ya fue como el proceso de preproducción, fue como ir a medida que íbamos como seleccionando las entrevistas, ya íbamos definiendo cómo íbamos a hacer también este viaje. Al final, aunque parecía un viaje que uno dice como que entretenido viajar y conocer otras, fue fue todo en muy poco tiempo, pensando, no sé, un viaje al sur de 10 días, fuimos como a 6 ciudades y grabando así full, como fue todo un proceso. Hay que decir que también tiré a los leones a Ignacio, porque aparte de ser productor periodístico, fue productor en terreno. Entonces, al mismo tiempo, estaba preocupado desde la alimentación, el transporte, los pasajes. O sea, y son trabajos que a lo mejor muchos de ustedes también van a tener que realizar en el futuro, pero fue como un equipo en ese sentido estábamos muy acordonados, no sé cómo decirlo, en trabajar también en conjunto. Sí, nadie murió de hambre, lo puedo asegurar. Pero sí, también fue como todo un proceso el conocer también desde otro lado el área como de documental. Para mí en la universidad, desgraciadamente lo tuve como en plena pandemia, como que lo que pude grabar era como mi casa, mi perro. Entonces como que conocerlo también desde la experiencia desde atrás, como no sé, a veces ayudar en audio, a veces que vamos a buscar el telón para ponerlo y todo, a veces como que también se nos quedaban cosas, era como todo un proceso que fuimos experimentando todos juntos, compartir también con Luca y Mariano fue una gran experiencia verlos trabajar.
fue genial. Así que en verdad, por mi parte, primera experiencia increíble. Oye, y agregar algo chiquitito como en esto, como ya de la preproducción. Bueno, como partimos con estas primeras 40 entrevistas que hizo Ignacio hacia hartas personas, después achicar esto fue también un proceso que llevó por lo menos 2 o 3 entrevistas más online y también incluido un video que hicimos con Luca, porque francamente eran puras entrevistas online y después llegar a grabar a sus casas adentro de sus piezas, ¿cachai? Entonces, antes de eso también, como las personas solo habían hablado con Ignacio en las primeras instancias de preentrevista, mandamos un video. Hicimos un video con Luca, así como contándole a las personas quiénes éramos, presentándonos, diciéndoles que nosotros íbamos a ser el equipo, que iban a llegar a sus casas también, que vieran nuestras caras. Para nosotros igual siempre fue súper importante como mantener y cuidar los procesos emocionales de las personas, entonces también era importante presentarnos. Creo que eso es algo también súper importante de resguardar al momento como de ir a la casa de alguien a grabar sus historias de vida, digamos. De hecho, como que también, no sé si sigo yo con esto. Ya. También trabajamos un poquito con un equipo interdisciplinario porque sabemos que nosotros, bueno, yo publicista, les cabres periodistas, no somos personas especializadas en la psicología y era muy importante para nosotros mantener también ese cuidado y por eso mismo también nos llegamos a Todo Mejora y Espacio Seguro, que son 2 entidades también que resguardan la salud mental de la comunidad LGTBIQ+. Y nos ayudaron también un poquito a hacer estas pautas de preguntas para que no fueran también preguntas que fueran gatilladoras de emociones muy fuertes o que si lo iban a hacer que fueran bien hechas. Y eso, guardar ese resguardo igual para nosotros fue muy importante y también darnos cuenta de que a veces hay que ampliar también los procesos, que no podemos abarcarlo todo porque no somos especialistas en todo y para eso también es muy bueno llamar a otras personas, po. Aquí también en la Escuela de Psicología siempre estuvo muy abierta también a escucharnos y a darnos feedback en ese sentido. El Departamento de Género también. Así que eso, también creo que es importante saber cuándo hay que llamar a un otro para decir así como ya, esto no lo estoy abarcando, voy a abarcarlo mediante la ayuda de otras personas. Bueno, y un poquito para seguir también como después de las preentrevistas empezamos a también ya este proceso de investigación a bajarlo un poco y a entender todos los cruces de información que teníamos entre todas estas personas que estaban entregándonos sus historias. Finalmente nos quedamos con 13. De estas 13 se repetían muchas cosas, muchas temáticas y factores que se unían también, como por ejemplo el tema del viaje. Pasa mucho en las disidencias de regiones que cuando uno está en la región a veces viajas y ese viaje no es solamente un viaje físico a un lugar como una ciudad más grande, por ejemplo de Purranque a Osorno o de Chiloé a Puerto Montt, que son ciudades más grandes, o también personas que viajan directamente a Santiago, porque pasa que cuando viajan descubren un mundo más abierto a las disidencias, en las grandes ciudades, en las grandes urbes, lugares donde sí quizá hay una disco cola a la que vaya a poder ir, ¿cachai? Entonces, este viaje y esta migración de las personas se repetía mucho en el momento como de decir, ah, ya, descubro este mundo, viajé acá y me voy a devolver a mi ciudad, pero ahora siendo una persona nueva. Entonces, para nosotros la metáfora del viaje es algo súper importante porque no es solamente un viaje físico, sino que también es un viaje identitario y es algo que también se va a marcar y que va a llevar harto de lo que tiene el documental en sí. Bueno, también las neurodivergencias, destacar que también el 60% de la población LGTBIQ+ es neurodivergente y esto no es algo raro, sino que es algo que tiene que ver mucho también con nuestras realidades. Eso es algo que también se marcaba mucho en todas las personitas que entrevistamos. Bueno, también pasaba algo de la aceptación familiar, buscar esta aceptación familiar, no en todos los casos se daba. La voluntad de educar también, las personas que nos querían contar su historia también tenían mucho esto de querer contarla para que las nuevas generaciones tuvieran de dónde tomarse y decir, ah, ya, ahora puedo ser una persona más libre porque tengo estos referentes. Y bueno, lo mismo también como las personas, también muchas de ellas estudiaban o psicología o trabajo social o cosas que tenían que ver con el acercamiento a un y otro, ¿ya? Entonces, esas son cosas que se fueron como marcando harto en las entrevistas y que queríamos harto abarcar también. No sé si sigo yo.
Ya. Bueno, la categorización del contenido. Como les decíamos también, este documental no es una película completa, es un documental interactivo, una página web. Por ende también, como se llama Archivero Disidente, es un archivo y muchas veces también los archivos están categorizados para ordenar la información. Como nosotros hablábamos de procesos identitarios, queríamos hablar de procesos identitarios que cruzaban todas las identidades habidas y por haber, no solamente las queer. Y esto lo categorizamos en estas 5 subcategorías que son amor, familia, cuerpo, miedo, libertad. Y una última que es acto sentido, que acto sentido viene un poquito a darle la libertad a cada participante de decir lo que quisiera decir. Digamos que es como un acto performático o también un ritual que se hizo ya posterior de las grabaciones como acto final. Pero eso, estas son las categorías que estamos abarcando. Yo creo que si todos piensan, a todos nos cruzan estas categorías. Así que eso. Solamente agregar que estas categorías en el fondo fueron pensadas desde un inicio en la postulación al proyecto del Fondo Audiovisual. En el fondo desde un inicio pensamos que estas eran las categorías que cruzaban los procesos identitarios y queríamos también enfocar las entrevistas como bajo esos paraguas también. Así que sí, sigamos con la presentación. Le doy la intro. Pero es que aquí trabajamos muy colectivamente, entonces nos vamos así como mirando. Imponiendo. Claro. Bueno, esto fue todo un proceso de metodología de trabajo que yo he recalcado en decir que hacer este tipo de proyectos en la universidad te da quizá el tiempo de reflexión que quizá en una productora fuera, en el mundo quizá más del trabajo fuera de un espacio como este, uno no lo tiene. Y ahí en ese momento nosotros teníamos ya las preentrevistas, teníamos ya en el fondo una investigación base, pero era ahora cómo salíamos a grabar. Y de ahí, en el fondo, estos 4 momentos eran parte importante de lo que fue nuestro tratamiento audiovisual. Sí, bueno, ese tratamiento audiovisual también fue como hecho en base a todas las investigaciones, en base a lo que les decía también de los viajes. Y salieron estas 4 como momentos que son básicamente lo que hicimos en terreno. Primero grabar las entrevistas, que las entrevistas eran grabadas en los lugares donde habitaba cada persona. Estas entrevistas abarcaban todas las categorías y son un poquito como lo que viene a ser después la entrevista de cada persona. En las entrevistas, cada categoría está también basada en la historia de un objeto. Esto lo vamos a ver más adelante, quizás ahora es harta información, pero como que los objetos vienen a ser nuestro dispositivo narrativo del documental, porque el objeto es algo tangible que todos podemos ver y que todos también podemos identificarnos con algún objeto. Por ejemplo, en la entrevista la persona hablaba de la categoría amor a través de una carta. Y bueno, todos hemos tenido una carta, entonces como que de ahí viene un poquito este dispositivo narrativo de identificarnos a cada uno para poder después navegar el contenido. También era muy importante para nosotros, obviamente, grabar el territorio, el contexto donde estábamos, grabar a las personas caminando por este territorio, porque, bueno, como decía Luca también en un principio, no es lo mismo caminar quizás aquí en Santiago siendo disidente, teniendo una expresión de género quizás, por ejemplo, muy queer o muy quizás tirada para todos lados entre lo masculino y lo femenino, que caminar así en Purranque, que es un pueblito chico. Entonces queríamos grabar las reacciones, grabar a las personas, cómo veían también a estas personas caminando por sus territorios. Y bueno, también como les mencionaba, está esta perfo o acción significativa que se llama acto sentido, que también fue muy lindo porque, como les mencionaba, fue el momento donde cada persona tenía libertad de hacer lo que quisiera. Estos momentos fueron grabados como temporalmente, entrevista, contexto, registro y finalmente, antes de irnos de cada lugar, lo que hacíamos era el acto significativo porque de alguna forma también cerrábamos arriba. Como que quizás si hubiésemos grabado todo al revés y hubiésemos terminado con la entrevista, que es algo mucho más profundo, quizás las personas hubiesen quedado con una sensación también como más profunda, deep y triste, porque a veces también las historias son muy tristes. Entonces queríamos terminar arriba con las personas y este acto sentido le daba ese plus de terminar arriba
y de terminar también con algo que quisieran ellas hacer. En ese sentido, solo agregar que también estaba pensada el plan de rodaje estaba pensado como un guión en sí mismo también. Claro. En el fondo que tenía como etapas las cuales se tenían que cumplir para también... Nuestra apuesta era que eso le iba a dar un enfoque distinto al proyecto y al registro, y yo creo que así fue. Ya viene ya el material, vamos a mostrarles. Sí, ya viene. ya viene la parte del video. Sé que lo están esperando. Bueno, y un poquito ya como para terminar hablando de la producción en sí, los lugares a los que fuimos fueron estos, desde sur a norte: Puerto Aysén, Chiloé, Quellón, Puerto Montt, Niebla, Purranque, Chillán, Quillota, Valparaíso, Yapel, Vicuña, Coquimbo. Se puede viajar, se puede hacer cosas afuera, pueden conocer, si quieren hacer proyectos, se puede. Es para motivarles igual a que hagan cosas que les gusta, porque van a poder conocer lugares hermosos, historias hermosas. Aquí estamos nosotros en todo el proceso. Trabajamos con equipos de la universidad igual, también destacar eso. Aquí Pañol nos prestó todo lo que es el equipo de cámara, los fondos que también ocupamos, que ya después ahí cuando vean el material se van a dar cuenta que la postproducción también tiene un poco de lo que es este efecto croma como pantalla verde. Igual eso le da también una interactividad al tratamiento audiovisual bien entrete. Y bueno, éramos un equipo chiquitito, éramos solo los tres, viajando y dándolo todo. Recalcar que también de forma muy consciente se viajó en distintos medios de transporte para poder tener esa visualidad. O sea, como sabíamos que los viajes iban a ser a distintas partes, algunos fueron en avión, otros en tren, otros en bus, otros en auto, otros en barcaza, o como en el fondo muy conscientes también de que de dar cuenta de ese territorio y del viaje. Viaje físico, viaje identitario. Y bueno, esta parte estuvo intensa, la postproducción. Solamente decir que, bueno, que la postproducción muchas veces demora mucho tiempo en los proyectos audiovisuales, que son el momento en que teníamos que procesar toda esta información que ya se había registrado. Lo que terminó en que ustedes en el sitio pueden ver más de 90 videos distintos, ¿no? Con las distintas categorías y las distintas participantes, donde hubo una metodología de trabajo bastante en equipo, con revisiones semanales, decisiones editoriales que hubo que tomar en el montaje, que fueron también complejas en muchos casos. También en un momento era ya, queremos hacer este documental interactivo, tenemos los fondos para hacerlo, pero ahora existen las personas que nos ayuden realmente a concretar en términos de programación y desarrollo este proyecto. Y ahí, bueno, hubo varias etapas. Primero pusimos un aviso en Twitter, me acuerdo, y ahí llegaron unas personas increíbles de forma espontánea a querer ayudarnos en, primero, decidir cuál iba a ser el tipo de desarrollo y programación en el fondo de la web, y luego nos ayudaron también a reclutar personas en este caso, por medio de la Fundación Laboratoria, que es una fundación, una ONG que en el fondo busca que haya más programadores disidentes, ¿no es cierto?, en Latinoamérica, que también ahí en el fondo se sumaron nuevas personas al equipo, y de ahí ya empezamos a trabajar en lo que sería el desarrollo final. Sí, también decir que a nosotros también nos interesaba mucho que el equipo de trabajo también fuera disidente, entonces las personas que programaron esto ya como en la base web de todo el asunto, también son personas no binarias que también nos ayudaron a darle un enfoque que fuera disidente también en todas sus bases. Esa es la web, archiverodisidente.cl. Es responsive, onda uno puede meterse de su celular y se ve bastante bien. Los videos están alojados en YouTube para que tenga como un acceso un poco más rápido igual, y pesara mucho menos. Nosotros sabemos que quizás no todo el mundo, porque uno puede obviar pensando que todo el mundo tiene internet, pero a veces hay gente que no tiene internet en verdad, pero sabemos que gran mayoría puede tenerlo y que podría esto mostrarlo. Nosotros le hacemos una invitación, naveguen por los contenidos, véanlo, compártanselo a sus amigas, a sus familia, y nada, queremos abrir un poco la discusión a ver qué les pareció.
Queremos también escucharles si tienen preguntas, comentarios o quizá también algunos de estudiantes que participaron también en el proyecto, profesores acá presentes. También queremos abrir la discusión o los comentarios que tengan con el proyecto, dudas también. No se peleen. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Bueno, primero agradecer la invitación a Carolina y agradezco también cuando me envió este archivo hace un mes y medio más o menos atrás. Lo vi fascinado. La verdad es que yo me emociono con esto. Yo no soy disidente de nada, no sé, o disidente de todo, puede ser. Pero dirijo un proyecto que está lleno de esta historia, ¿sí? El proyecto T, que es de la universidad. Pero están contadas de otras maneras las historias. Lamentablemente trabajo con la parte más dolorosa, digamos, de esta historia. Pero muchas de estas historias, además, como están contadas, y me encantó haber venido hoy día porque veo todo el trabajo que hubo detrás y la inteligencia que hay, la sensibilidad, el arte, ¿no? Que se aprecia, ¿no? Absolutamente. Y además elementos de investigación que son muy académicos por lo demás. Esa mezcla es tremendamente virtuosa. Me encantaron las categorías, me vi todo el cuerpo porque tengo un fondecito además sobre el cuerpo anhelado, el cuerpo soñado en personas trans. Y pretendemos usarlas también para de alguna forma trabajar sobre aquello. Espero que podamos colaborar en algún minuto. Pero quería preguntarles algo que me pareció, que nosotros cuando hacemos investigación a través de entrevistas y todo, siempre preguntamos, nos hemos acostumbrado a preguntarlo, es por qué alguien acepta participar en la investigación. ¿Sí? Y tenemos un archivo de respuestas sobre eso, en diferentes preguntas, cosas de suicidio, de cuerpo, en diferentes investigaciones que hemos hecho, siempre preguntamos ¿por qué quisiste participar? Entonces eso quería preguntarle, porque yo creo que ahí hay un elemento que es central acá, porque no todo el mundo quiere participar en esto. Es más, mi experiencia con personas trans es que les cuesta mostrarse muchas veces, pero acá hay un grupo de chicos, de chicas, de chiques que eligen mostrarse, eligen decir algo, mostrar su palabra. Y ese es un elemento psicológicamente, desde mi punto de vista, central. ¿Sí? Entonces, esa es mi pregunta para ustedes. Es una súper buena pregunta porque creo que parte también de una de las cosas que teníamos planteadas de cómo vamos a hacer, cómo vamos a decantar finalmente las entrevistas que van quedando, era de las personas que querían contar su historia. Y siento que yo pienso muchas cosas. Primero, pienso que las personas que viven en lugares más alejados de la región metropolitana nunca creyeron que esto iba a suceder. Como que cuando nos vieron llegar a sus casas decían, yo pensé que no iban a venir. Como que esto solo iba a ser un gran Zoom y que se iba a quedar guardado en los archivos digitales. Cuando nos vieron llegando a sus casas estaban muy emocionadas, muy emocionadas. Y también nos decían que para ellos era muy importante porque sabían que aquí no sucedían estas cosas. Y decían, ¿sabéis que esto es muy interesante? Porque aquí yo no veo esto. Otra persona nos decía que tenía muchas ganas de que su historia le sirviera a otra persona. Hacían mucho esa reflexión igual. Había gente que es bastante extrovertida, entonces tenían estas formas de comunicar muy asertivas y llegaban a las reflexiones muy profundas. También habían otras personas que siento que, no sé, creo que las ganas de contar su historia estaban ahí muy innatas. Y otra cosa que es muy importante, que yo creo que había una cercanía del equipo con la gente.
Yo creo que eso igual fue súper fundamental. Como cuando conocieron a Ignacio, Ignacio que es un encanto de persona y que aparte es una persona muy asertiva, que tenía como, Caro le dijo una cosa muy linda en la presentación de Amor, que de la digna escucha, y de la escucha muy digna, como que creo que eso generó como un acercamiento muy, muy intenso, y cuando nosotros nos presentamos y nos vieron que de alguna forma también somos como ellas, creo que ahí había como una plena confianza. Yo creo que se sentían muy en confianza y por eso también llegamos a reflexiones muy profundas. También el equipo puede tener otra... Sí, creo que eso que decís tú principalmente de que somos personas queer contando historias de personas queer. Como creo que eso es fundamental también, como que nos vieran y que nosotros quizás hasta en los momentos en los que íbamos a los lugares nos miraban igual o peor que a las personas también que estábamos contando su historia. O sea, ir a Quillota a grabar una historia, ir al kiosco de Quillota, éramos los bichos raros, así pero heavy. Y eso es algo que yo creo que también identificaba a las personas participantes y también creo que tiene que ver ya como desde otro lado, como esto de la memoria, como la Florencia, que es esta chica trans que sale en el documental, en el teaser, perdón, que es una cabra que ejerció la prostitución y ahora, después de un montón de cosas que han pasado en su vida, es funcionaria municipal de la Municipalidad de Coquimbo. Y ella decía, porque ya después de hacer todo esto, antes del estreno en Amor, hicimos un Zoom con todos los participantes para que todos hiciéramos como un preestreno juntos. Y ahí en esa conversación, Florencia decía, y les decía a los otros participantes, es muy importante que nosotros tiremos estas historias para afuera porque esto va a construir a que las personas queer chiquititas, como decía Pedro Limebel igual, los que vienen con la alita rota de chiques, puedan tener referentes, que es también lo que decía en un principio. Creo que el poder ser referente de otro para que ese otro tenga una visión de vida más amplia es algo que motivaba mucho a la gente. Sí, también agregar que, bueno, como al principio también de toda esta investigación y cuando empezamos a buscar las historias, lo que decía también, las historias también llegaron a nosotros. Había gente que quería contar su historia, que quería como dar, por así decirlo, el paso de, ok, en mi territorio nadie habla de esto, yo quiero decirlo, yo quiero ser ese referente quizás. También pasa mucho, por ejemplo, que algunos buscan educar también, porque hay muchos conceptos, muchas como hoy en día, tantas identidades que hay gente que no entiende, no porque no quieran entenderlo, es porque no saben, porque no está esa información. Y quién mejor que la persona que lo vive, que lo siente, que lo pueda transmitir. Por ejemplo, el caso de Valenti, que Valenti es una persona súper para adentro, que uno lo ve y como que cuesta hacer que hable, pero que en redes sociales usa sus redes para informar, para hablar, para... Claro, hace activismo desde un lado que le acomoda mucho más y que cuando decidió participar del proyecto también se dio cuenta de que su historia también puede servirle a muchas personas en Purranque, por ejemplo, o en Osorno, que son los lugares donde se mueve, como para también ayudarles, a educarles. Entonces también eso fue súper como interesante de ver cuando ya estábamos grabando las historias. Muchas querían como ayudar a informar. Solo agregar que cuando entren al sitio van a ver que al inicio dice registros 2021-2022, porque también nuestra idea desde el inicio fue, bueno, estos son los registros de procesos identitarios en este momento, en estos años, porque sabemos que son procesos cambiantes y porque también estaba la idea del archivo, ¿no? O sea, como este es el archivo 2021-2022 y bueno, tenemos muchos sueños respecto a este proyecto, o ideas de también que siga evolucionando. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Hola, yo quería hacer una pregunta desde la parte más periodística. Tú, Caro, creo que hablaste de decisiones editoriales difíciles. Creo que es súper interesante si nos fueran compartir un poco ese tipo de discusiones que llegan en un momento final
y que son clave, me imagino que muchas veces pasan por discutir, por ceder, por tener que llegar a un acuerdo sabiendo que todos tienen que dejar de lado a lo mejor parte de lo que creen. Yo voy a empezar, pero yo me imagino que aquí podemos complementar. Yo creo que eso se vivió sobre todo en el proceso de montaje, que es como el momento de decisiones, de cortar, dejar, incluir, no incluir. Y ahí había como una delgada línea, ¿no es cierto?, entre como dar cuenta de la historia, pero al mismo tiempo también cuidar a las personas con las que estábamos también haciendo partícipes de este proyecto. Y ahí hubo decisiones editoriales respecto a temas de salud mental, que se referían ciertas personas como crisis específicas, que como que estuvimos, o sea, como 2 semanas o 3 semanas debatiendo, si en el fondo dejamos temas que tenían que ver súper directamente con suicidio, y fue una decisión muy compleja de tomar, ¿no? Porque pensando tanto en nuestras audiencias, pero al mismo tiempo también de cuidar de alguna forma esta dignidad también de la que nosotros teníamos como muy presente cuidar. Entonces fue bien complejo y ese es uno de los ejemplos que se me viene a la cabeza que fue como uno de los más difíciles. Sí, yo creo que totalmente de acuerdo con Caro. Creo que era sentarnos en la sala MAC con Javier, el otro Ignacio, nosotros 3, a estar hablando todo el rato de esa cuña. La hablábamos, la volvíamos a poner, la sacábamos, la volvíamos a poner. Y creo que es como un tejido a mano, como finalmente que tiene que ser con mucha cautela, sin querer higienizar nada, sin querer decir, no, esto no pasó, no, estas vidas están súper excelentes. Pero sí creo que el montaje te genera como un arte y una herramienta muy poderosa en la cual tú puedes como indagar, mencionar, más no como profundizar y llegar a la fibra muy, muy, muy dolorosa. Ser sutil, exacto. No decir, no, esta historia es un color de rosa, está toda con color de rosa, no. Las historias son tristes también, pero sí cuidando ese tipo de situaciones. Creo que eso fue solamente como haciéndolo con tiempo. Tener el tiempo para poder hacerlo. Y sacar un producto como que a todos nos decía, sí, esto me hace sentido. No sé si hay alguna otra pregunta por allá. Y después allá arriba. Gracias. Hola, bueno, en primer lugar, verlos bien. Hola. Felicitarlos porque realmente un trabajo fantástico. Gracias. Y por la sensibilidad también y por lo que decían recién, que me parece muy importante, vale decir, las personas están dispuestas a veces a contar mucho por muchas razones, pero hay un límite que se pone uno también, ¿sí? Y eso es fundamental, creo yo. No basta con tener el permiso, sino también tomar decisiones con responsabilidad y sensibilidad respecto de eso. Pero mi pregunta iba por otro lado, porque cuando uno hace una investigación tiene muchas preguntas, ¿sí? Y probablemente tenga muchas hipótesis también, ¿ya? Y sobre todo ustedes que además han vivido estas mismas historias, son conocidas también, ¿ya? Me gustaría saber si hubo algo que les sorprendiera, o sea, que se saliera o se escapara en el fondo de esas hipótesis que uno tiene, de esas respuestas en el fondo que uno ya tiene o que las tenga por acá atrás, pero las tiene. Si algo se salió de eso, si algo realmente les sorprendió, les tomó de sorpresa, por sorpresa. Uf. Pero bueno esta pregunta porque era muy parecida a la pregunta que nos hizo otra profesora. Ay, muchas gracias, yo tuve clases con la profe increíble. Creo que lo que a mí me sorprendió y lo vuelvo a repetir porque creo que me hace ahora mucho sentido, que claro, pues fuimos y hay una parte que es la categoría de libertad, y se la preguntamos a 2 personas que son más adultas del target general, que ahí yo creo que se dieron cuenta que una persona era Florencia y otra persona es Catherine, que estaba con plumas porque antes hacía show en los circos y ahora trabaja en un CESFAM. Y cuando yo les llevaba la pregunta de libertad, como ¿qué te hace sentir libre? ¿Dónde te sientes libre? Y Catherine me dijo, en el trabajo. Y yo así, ¿what? Así como en el trabajo. Yo pensando muy así, ¿por qué el trabajo? Así como muy de una juventud, así como odiando el trabajo y todo lo que tenga que significar eso, ¿cachai?
Y claro, su respuesta es, yo en el trabajo me siento libre porque en el trabajo soy la Catherine, ¿cachai? Y mis compañeros me dicen, hola compañera, ¿cómo estás? Oye, que te quedan lindos esos pantalones, compañera. Oye, Catherine. Y me dicen, soy una mujer, ¿cachai? Onda, me ven como yo quiero que me vean. Y tengo un trabajo, ante todo. Y creo que eso es una libertad que es uno de los espacios donde más me hace sentir libre. Yo quedé así como, what, ya, qué raro, sí. Y bueno, yo ahora que soy una persona trans, comparto mucho eso. O sea, es muy impactante lo difícil que es tener un trabajo siendo una persona trans. O sea, te lo digo por experiencia propia, ¿cachai? Entonces, cuando yo llego a un trabajo en el cual también me ven como yo quiero que me vean, ¡oh! Qué heavy que también siento libertad, po. Entonces, ahora que estoy viviendo eso, comparto mucho lo que dice Catherine, mucho que quizás algo que puede ser muy básico, muy banal quizás para cualquier persona, para una persona trans es algo muy importante. Ya acceder a un trabajo te genera mucha libertad, ¿cachai? Lamentablemente, porque también tenéis que vivir, o sea, necesitáis dinero, necesitáis cómo pagar tu vida. Entonces, si tú no accedes a eso, probablemente no te sientas tan libre, ¿cachai? Y si te ven como tú quieres que te vean en el trabajo, 1000 check más. Entonces creo que eso fue una de las respuestas que más me sorprendió y que ahora las hago muy parte de mi vida y es como, qué conciencia igual, qué heavy eso. Bueno, no sé, creo que eso fue como lo más impactante, darnos cuenta de esas realidades. Eso, no sé, hay historias que superan la ficción. Onda, es heavy que yo creo que conocí una parte también triste de las disidencias, de todo lo que tiene que ver con la Crónica Roja, pero las resistencias sobre todo de esas dos mujeres, increíble así. Las historias de sus infancias, de cómo tuvieron que salir de sus casas. Es algo que uno piensa así que ya puede haber abandono de la familia, pero todo lo que hay detrás también de ese abandono y la resistencia que hay para, no sé, seguir viva. O sea, pensemos que igual las personas trans tenemos una expectativa de vida que no supera tanto los 40 años en Chile. Entonces, todo eso era muy impactante también de saber, como de decir, oh, ya. Gracias por compartirme tu experiencia de vida, porque sé que quizás ahora nosotros tenemos un poquito más de libertad, pero esas historias eran impactantes. Y creo que también parte de lo más impactante para nosotros y para mí personalmente también fue que con Luca transicionamos en este documental, ambos. Entonces, como que ya es más personal imposible, ¿cachai? Entonces, como que creo que eso también fue algo que las historias de estas personas también nos hicieron a nosotros darnos cuenta que también estábamos habitando otras identidades. Y eso creo que fue de lo más sorprendente. Sí, alto impacto. Total. Yo quiero agregar solamente también otra cosa que me sorprendió mucho es el tema de que muchas de las personas volvían a su territorio. Hablamos mucho de que la transición en muchos casos era irse del lugar que te estaba haciendo mal, donde no te sentías aceptada, y muchos después decidían volver, resignificando también este territorio, abordándolo también desde las nuevas herramientas que obtuvieron afuera y también haciéndose parte en ese territorio, es decir, ya no con el mismo miedo, siempre desgraciadamente está el miedo de que te vayan a rechazar, de que te vayan a hacer algo, pero iban con otra actitud y trataban de también, de alguna manera, incorporar todas esas cosas que aprendieron a enfrentarse a esta nueva forma de habitar este territorio. Y creo que eso es algo que pasó en muchas de las historias, como que todas estas personas como que decían que igual valoraban estar de vuelta o estar con su familia. El tema también, bueno, el caso de Catherine, creo que a todos nos llega también por el tema de cómo, yo no voy a dar spoiler para que puedan verlo, pero como también el contexto familiar es súper importante y la manera en la que, digamos, ella lo vive es muy atípico, especialmente por la edad que tienen sus familias. Porque estamos hablando de que ella ya es una mujer arriba de los 40. Entonces, su familia no es una familia que esté, digamos, constituida o que entienda bien los conceptos como de transición, de aceptación de identidades. Entonces, como que creo que ahí también hay harto tema que nos sorprendió, tanto en lo de la familia como en el territorio, como que se hacen parte en el territorio en el que habitan. Por allá atrás había una pregunta. A mí me llamó mucho la atención cómo pudieron trabajar como las categorías, como el tema del amor, el miedo, porque siento que al final todas las historias tienen, bueno, como todas las historias de vida, son una bola de estambre.
Entonces, ¿cómo pueden separar o cómo pueden generar que una persona hable, no sé, por ejemplo, del amor, que es una palabra igual súper utilizada siempre, pero siento que en su documental tiene un peso, tiene un trasfondo súper diferente, como que es llegar a alguien que tú quieres inspirar, como darle fuerza de que puedes amar en todo lo que tú seas y en todo lo que tú sientas. Entonces, ¿cómo pueden generar esta distinción de el amar, del miedo, de la libertad? ¿O cómo trabajaron esos temas? Porque siento que igual se debieron haber repetido mucho en todos los testimonios y que al final llegaron a ser estas 5 categorías tan como ejes de su investigación. Entonces eso me llama mucho la atención y cómo pudieron llegar a eso y transmitirlo de la forma en que las personas que están hablando finalmente le dan ese tono según su historia de vida. Entonces, ¿cómo pueden representar eso ustedes tan fielmente con su documental? Eso. Voy a partir yo solamente entregando como un contexto y lo mismo que decías, en el fondo todas estas categorías eran la base de la pauta de entrevista y de alguna forma también de la utilización de un dispositivo narrativo que en este caso era un objeto. Entonces las personas ya sabían cuando el equipo... ¿No me están escuchando? ¿Sí? Las personas ya sabían cuando el equipo llegaba a sus casas a terreno que tenían que tener ahí sus 5 objetos para contar las historias, ¿no? Eso se preproducía con anterioridad, se hablaba de esos objetos antes en las preentrevistas, entonces cuando se llegaba a terreno ya se sabía cuáles eran los objetos y cómo eso iba a disparar de alguna forma un pedazo de esa historia y de esa categoría. No sé si... Creo que también como que cuando vean, si quieren ver el documental, se van a dar cuenta igual que como son palabras tan amplias como decías tú, asimismo también son muy amplias las posibilidades de entendimiento para cada persona de qué es el amor, por ejemplo. Como que hay personas que, claro, que sí te van a contar quizás una historia romántica o de cómo el amor de pareja ha surgido en sus vidas o no, ¿cachai? Pero también hay personas que creen que el amor está en la naturaleza, ¿cachai? Y que no piensan el tiro, quizás en algo de pareja o en el amor romántico, en whatever, ¿cachai? O hay personas que sí hablan de las cosas que no tienen que ver con la monogamia, pero como que son muy amplios los conceptos y asimismo también las respuestas de cada participante. Como yo creo que nunca quisimos tampoco llevar estos conceptos a algo en específico, sino que también era la idea de que cada participante pudiera como mencionarnos ya de primera lo que sentían respecto a esa categoría. Como no quizás nosotros llevarles por un camino para decir, ya hablemos del amor de pareja, sino que es como ya, solo que es el amor, ¿cachai? Y ahí en esa amplitud también hay muchas cantidad de posibilidades de verlo. Sí, como que también, por ejemplo, hablamos de objetos, pero no hablamos solamente de objetos físicos, también habían recuerdos, lugares, por ejemplo, libertad también muchas veces se unía también al acto sentido, a veces como en la misma expresión de lo que estoy haciendo es lo que me hace sentirme libre, por ejemplo. Y también como cada categoría, en verdad, como eso, como cada persona lo vive de una manera distinta. Quizás para algunas personas, familia no era su familia de sangre, era la familia que formas después. En amor quizás no es el amor romántico, es el amor de las amistades o el amor hacia mi trabajo o lo que hago, ¿cachai? Como que cada historia va muy de la mano de lo que sientan con estas categorías. Nunca se les impuso nada. Y igual también decir que creo que estas categorías como que eran algo que también nos cruzaba mucho a nosotros como equipo. Y también nació desde ahí, como, no sé, pensándolo entre nosotros también. Como que identifica al final, como que Sí. yo creo que en todas las historias, en algún punto, más allá de lo muy diversos que podamos ser todas las personas, algo nos toca, algo nos dice, sí, esto me pasó a mí, quizás no de la misma manera, pero me identifico con esto. Yo creo que tenemos tiempo para una pregunta cortita más. Allá atrás veo a Tiare con la mano arriba. Hola. Hola. Antes de la pregunta, primero quería agradecerles a ustedes porque yo que ya pude ver el documental y un poco conocí el trabajo que estaban haciendo postproducción, que ustedes me dejaron verlo también. Creo que si bien no sé si era su intención ustedes mismas ser un referente, para mí sí lo fueron.
no solo como las historias, sino que un referente a nivel de lo que estoy estudiando y de cómo sentir que uno no sabe muy bien cómo de repente estoy estudiando periodismo, no sé qué historias voy a contar, me interesa realmente, y después llegó como este documental y yo dije, sí, puedo ser algo que yo quiero como desenvolverme dentro de lo que estoy estudiando y después trabajar en eso. Entonces creo que quería primero agradecerle mucho por eso, porque además de las historias que muestran en el documental, ustedes mismas son un referente para mí como futura periodista. Y con respecto a la pregunta, más que nada, como hablaron mucho de la parte psicológica, de que también tenían un equipo de apoyo para como tratar todos estos temas, quería saber cómo lo hacían ustedes mismos, porque obviamente no es como solo hacer este trabajo gigante, sino que uno también es persona y también le repercuten las cosas que está escuchando, involucrarse tanto como con todas estas personas que están aquí. Entonces, ¿cómo lo hicieron para, no sé si separar, sino que para también asumir toda la información que estaban recibiendo? Y también porque como que académicamente siempre nos enseñan a hacer esta separación y no sé si ustedes, por ejemplo, decidieron hacerla o realmente se involucraron mucho y cambiaron un poco esto como académico que nos enseñan. Eso. Qué intenso. Mira, gracias, ante todo. Hoy muchas gracias por lo que decís como de la referente. Se nos llena mucho el corazón a mí en particular, porque creo que sí, yo también pasé por vacíos también estudiando y no entendiendo qué hacían, ¿verdad? Hasta que después me di cuenta que habían cosas muy importantes que podía hacer, bien hechas, ¿cachai? Y creo que muchas gracias igual por eso. Súper difícil, muy difícil. O sea, Lloramos. sí, sí, como que yo me emocionaba a llantos igual con las historias, ¿cachai? Y entendía el contexto también. Siento que siempre me paro desde un contexto y visualizo todas las realidades desde un contexto. Pero finalmente era muy difícil, como decía Mariana, como una de las grandes cosas que nos pasó es que yo transicioné trabajando en el documental. También tengo el privilegio de poder pagarme una terapia y creo que eso es algo súper importante en mi vida, que también me acompañaba mucho con esto y me acompañé mucho también del equipo. Creo que poder como bajar los contenidos y sentir lo que estábamos viendo, o sea, te llegaba a los huesos, ¿cachai? Y creo que eso es algo que nos permitimos vivir, pero que también lo decantábamos, que las emociones no te desborden de alguna forma y que también podáis sentarte con la cabeza fría y ordenar este contenido que puede ser muy fuerte. Creo que eso igual es algo de involucrarse y separar también, involucrarse y tomar aire, ¿cachai? Porque el corazón también está trabajando con uno, pero también la cabeza puede como crear pero esto también es una historia que tiene que estar más allá de lo que yo sienta, más allá de lo que yo entienda, sino que para un público más abierto. Creo que eso también es bacán, como tener un súper buen equipo. Creo que eso fue fundamental. Y el tiempo igual, como volver al tiempo, como igual nosotros, este es un proyecto que levantamos en 3 años, el último entero fue de la postproducción y a veces habían historias tan brígidas que, no sé, pues nos sentábamos a ver una vez y decíamos, no entiendo qué hacer con esto, no sé si censuramos, estamos cayendo en la censura o en verdad estamos cuidando al espectador que va a ver esto o no, y a veces era como, ya, a ver, dejémoslo ahí, avancemos en otra cosa, veamos otras cosas, sigamos y después en unos días más volvemos a esto y lo revemos. Creo que el hecho, por ejemplo, de no ser una productora gigante, brígida, que tiene que sacar contenido todo el rato, o una agencia de publicidad que está trabajando para siempre ayer, hacía que también pudiéramos darnos esos tiempos de cantar las veces y de verlo las veces que tuviera que ser necesario para poder llegar a la respuesta y decir, ya, esto está bien. Y bueno, todos los ojos que éramos, igual éramos varios ojos.
Sí, solo agregar que también lo que decíamos antes, como que es muy difícil no identificarse, que no te lleguen. En el caso particular, por ejemplo, a mí me pasó que yo tenía que igual escuchar las historias 2 veces, porque al principio la primera entrevista, que era vía Zoom, igual teníamos que llegar a esas partes quizás que eran como más dolorosas, más complicadas de hablar. Y inevitablemente en las mismas preentrevistas pasaron momentos como súper como de profundidad, de que se ponían a llorar, de que recordaban cosas que igual eran súper fuertes. Y después verlo, digamos, en vivo, que te lo digan de nuevo, no se perdía nada esa misma emoción, no se perdía nada, como que te llegaba a transmitir lo mismo y era súper, por lo menos para mí era como inevitable, como si te vas a poner a llorar, obviamente hacerlo como, digamos, para ti, pero como que va a llegar esa emoción igual, porque de alguna manera te identificas con eso. Pero también rescatar, y ahí yo siempre le he agradecido a cada persona que contó su historia, de que fueron sumamente abiertas a contar cosas que quizás pueden ser muy dolorosas, pueden ser muy fuertes, cosas que quizás no hayan sanado o cosas que tampoco sabían cómo bien enfrentarlas, y siempre tuvieron como esa apertura de transmitirnos también cuando se sentían, por ejemplo, como quizás esto prefiero hablarlo más sutil o quizás esto no lo voy a mencionar. Tuvimos también situaciones en concreto durante el proceso de grabación que también hicieron que cambiaran un poco después la dinámica de las entrevistas. Entonces, como que todas esas cosas también fueron dándose en el momento y como que siempre, por lo menos desde nuestro lado, siempre las personas estuvieron abiertas a decirnos si se sentían cómodas o no con cada una de las preguntas y cosas que hacíamos con ellas. Solo para cerrar, que en el fondo había una emoción con respecto a la experiencia de la entrevista y del testimonio, pero eso no perdíamos objetividad en los contenidos. Yo creo que en el momento del montaje, en el momento de procesar también esa información. Bueno, agradecerle a todas las personas presentes hoy por escucharnos en este proceso que ha sido muy bonito. También a las personas que vinieron de otras facultades, acá a la escuela, por apoyar este proyecto, a la facultad, por creer también que este proyecto era posible, en hacer un proyecto con alumni. Creo que todo ese tipo de situaciones han sido también muy virtuosas como aprendizaje para también futuros proyectos. Así que muchas gracias por venir. No sé si alguien más quiere agregar algo. Hagan cosas que les gusten, que les mueva. A lo mejor a veces igual uno está aquí en la U y dice, puta, qué lata, o no sé qué, pero es bacán poder hacer cosas que te muevan, po, que te toquen la fibra, que te interesen de verdad. Yo lo aprendí a veces un poco tarde, quizá en mi tesis, pero es entrete, está bacán y se pueden hacer cosas que les interesen. Sí, Eso. especialmente en la U. Como que en la U tienes un poco más la libertad de tú proponer los temas. Entonces, como que yo creo que ahí está también el cómo a medida que vas creciendo y vas también teniendo nuevas herramientas, te vas dando cuenta de, ok, dónde falta, qué me importa, qué nos está tocando, de qué manera también se están abordando los temas y cómo yo también puedo hacer que eso cambie. Al final, digamos, especialmente en periodismo, nosotros somos la voz de personas. Entonces, como que, ¿qué voz le queremos dar? Y ahí está, yo creo que esta es la instancia en la que pueden hacerlo, así que aprovechen como esta instancia de estudiar y también de proponer. Ustedes pueden proponer. Eso. Muchas gracias.